Vecinos de la colonia Felipe Pensador en la alcaldía Cuauhtémoc han sido testigos durante los últimos 7 años de lo efectivo y beneficioso que resulta ser parte del presupuesto participativo para el rescate de los espacios públicos de la Ciudad de México. Es el caso de Erika Ramos Castillo, quien con 15 años viviendo sobre la avenida Ferrocarril Hidalgo, nos comparte la forma en que ha mejorado la zona con el presupuesto participativo. La verdad es que cuando llegamos aquí, pues sí estaba un poco descuidado, bueno, bastante descuidado. Había mucha inseguridad y pues realmente lo que ahorita hay, pues nada que ver, ¿no? Lo que estaba era unos juegos, unos columpios, una barda. El descuido del camellón era aprovechado para vandalizar y delinquir, pero la opción de mejorar el espacio público, votando por los proyectos que los propios vecinos pusieron para la rehabilitación del mismo, es lo que cambió la seguridad y la convivencia en Ferrocarril Hidalgo. Pasaron a invitarnos, primeramente a votar. ¿Qué es lo que nos gustaría que se mejorara de la colonia? ¿Qué es lo que nos gustaría que hubiera? Entonces, a raíz de eso, las propuestas que se hicieron fue, pues primeramente el alumbrado, porque pues sí, estaba todo oscuro, la calle, y ya después de ahí, pues obviamente, pues uno que tiene hijos y todo, pues el parque, unas canchas, para que hubiera un espacio para ellos. En 7 años de participación, los vecinos de la colonia Felipe Pensador lograron, en 2012, drenaje nuevo sobre Ferrocarril Hidalgo lateral. En 2013, fase 1, encarpetado de la lateral Ferrocarril Hidalgo. En 2014, fase 2, terminar el encarpetado lateral de la misma avenida. En 2015, colocar un nuevo alumbrado. Y 2016, 2017 y 2019, en 3 fases, la recuperación del parque. En total se han invertido 10 millones de pesos en 7 años de la calle de Platino a Canal del Norte. Pues sí, es una buena opción que tenemos los ciudadanos de participar tanto en hacer propuestas y en ir a votar para que se haga, pues ahora sí lo que nosotros queramos, ¿no? Para este año se sumaron más de 43,000 proyectos en toda la ciudad y el próximo domingo se podrá elegir el que más convenga. Los proyectos se pueden revisar en la página www.ism.mx/participación ciudadana/. En la cámara Javier Martínez, para 21 Noticias, Enrique Muñiz.